definitivamente. Muy Gracias. amable. Amigos, y el tema político es importante. Para esta semana se esperan, en lo que va de esta semana, se esperan varios temas. Uno de ellos es las confesiones en Brasil de los miembros de la empresa Odebrecht. Pero en el Perú, mañana habrá una reunión importantísima, mientras esperan otros acontecimientos. Y es la reunión entre el presidente de la República y Peruanos por el Cambio, la bancada de Peruanos por el Cambio, que cada cierto tiempo, cíclicamente, prácticamente va donde el presidente a pedirle que por favor los mire, que por favor le tengan algo de estimación. El presidente los invita a comer, se van un tiempo con abrazos y después vuelve la misma cosa. Juan Cheput está con nosotros. Juan Cheput, muy buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Ese es el cuadro, ¿no es cierto? Cíclicamente, Peruanos por el Cambio, la bancada le toca la puerta al gobierno y le dice, mírame, por favor, estoy aquí, hazme caso, dame algo de información. Los atienden, los llevan a comer, a almorzar y después otra vez se olvidan. ¿Es cierto? Dramático, pero rigurosamente cierto, ¿no? Porque hay quienes se contentan con una situación como esa, hay quienes están satisfechos porque simplemente suben al avión presidencial para que de esa manera puedan asistir a la inauguración de una obra, pero ni una cosa ni la otra constituye un oficialismo. Un oficialismo es una cuestión más profunda, tiene que ver con la construcción de una agenda, con la participación en la toma de decisiones, con la consecución a través de objetivos concretos de un plan de gobierno, con una participación activa en el proceso de toma de decisiones. O sea, no tiene que ver en absoluto con una cuestión de empleos o cosas por el estilo, sino de una cuestión de compartir el poder para que de esa manera el plan que ganó en las elecciones pueda desarrollarse y de esa manera poder tener una acción concreta en relación a la ciudadanía. Ahora, hay un sector de Peruanos por el Cambio, 9 miembros se dice, que están contentos, que dicen, nosotros tenemos una buena relación con el presidente, somos oficialistas, y que dicen, nosotros no tenemos de qué quejarnos. Ahí están Carlos Bruz, Mercedes Arauz, la exministra Choquehuanca, en fin. ¿Por qué, en cambio, hay otro grupo no contento, como usted? Bueno, seguramente ellos tienen una concepción distinta y yo no tengo por qué cuestionarlos. En mi caso, yo voy a inscribirme en Peruanos por el Cambio. Estoy ¿En el esperando, partido? En el partido. Estoy esperando simplemente que este cambie de nombre, que era una de las condiciones, más que condiciones, una de las cosas de las cuales ya habíamos hablado hace cierto tiempo. Yo no estoy de acuerdo con partidos de gobierno que tengan siglas que al final entronizan el concepto del caudillismo. Y de concretarse eso, accedería a la invitación que me ha hecho el Comité Ejecutivo Nacional de Peruanos por el Cambio para que presida la Comisión Política, que para mí obviamente constituiría un honor. Apenas se concrete lo del cambio de nombre, pasaría a formar parte de eso. Y tal como señaló Salvador Geresi y Gilbert Violeta, pues es obvio, constituiríamos un partido. Mira, yo estoy viendo un debate realmente ocioso en la opinión pública y de parte de algunos politólogos que encima enseñan en la universidad. Dicen, qué horror de que un partido político se constituya como un frente opositor al partido de gobierno. Acá, en este caso, al propio gobierno. Acá no se trata de eso. Yo he señalado en mi cuenta de las redes sociales que el gran problema del Perú, del 2001 a la fecha, es que todos los presidentes, sin excepción, se mantuvieron al margen de su partido político. Los despreciaron en la práctica. Sube Alejandro Toledo, despreció a Perú Posible. Sube Ollanta-Humala, lo primero que hizo fue desprenderse del Partido Nacionalista, lo cual originó una serie de renuncias encabezadas por Verónico Mendoza. Igual hizo Alan García e inclusive tuvo algunos políticos de primer nivel que señalaron que el partido no era una agencia de empleos. Pedro Pablo Kuczynski igual se mantuvo al margen de Peruanos por el Cambio y esa figura que es tan nefasta es la que genera que los gobiernos generen una serie de vínculos con poderes fácticos diversos y de esa manera caigan pues en lo que estamos viendo, que nuestros 4 expresidentes tienen procesos judiciales. ¿Por qué? Porque la primera línea de control, que es el partido político, simplemente no funciona porque lo primero que hacen al llegar al poder es ponerlos al margen. Pero otras veces, y se señala, los partidos políticos lo que buscan es entrar al poder para poder copar los puestos públicos y como único interés. Claro, porque eso es lo que sucedió durante la década del 80, de repente con el APRA, pero un partido político moderno tiene derecho a tener puestos de confianza porque al final son los que aportan capacidad y mística. Y entonces, ¿para qué tenemos una línea dentro de la ley de partidos políticos que faculta la capacitación y la consecución de cuadros si luego ellos no van a poder llegar al poder? Entonces, ese es el problema. Entonces, ¿usted sí es de la idea que Peruanos por el Cambio, o como se llame más adelante, debe ser oposición? ¿Puede ser oposición?
Podría llegar esa figura, pero no creo que se concrete en una primera etapa. Yo creo que nosotros podríamos seguir colaborando en aquellas líneas maestras con el gobierno del presidente Vizcarra. No veo ningún problema en ello. ¿Con espíritu crítico? Por supuesto, el espíritu crítico es una cuestión de la cual no podemos claudicar. Mira, un partido político es un sector de la población. Hace mal el partido político que no representa a sus electores. Acá la política se ha convertido en una suerte de malagua, una cuestión chicha, ¿no? En la cual si un partido tiene una posición firme, se le critica cuando un partido tiene como principal obligación defender a sus electores, el sentido ideológico que representa y sobre la base de eso contribuir en algunas políticas ¿Y usted cree públicas. que el gobierno no está representando a los electores? En ese caso no. Yo, por ejemplo, no coincido con el gobierno del presidente Vizcarra en haber negado la bicameralidad, la no reelección. Creo que con eso le ha hecho un tremendo daño al país y se verá en los próximos meses, en los próximos años. Mira lo que está sucediendo, lo que ha dicho Juan Manuel hace unos instantes. Eso tiene que ver también con que las autoridades electas no tienen nada de experiencia. Y eso se señaló, el tremendo error que significa que gobiernos locales y regionales no puedan ir a una reelección. Ahorita están sabiendo cómo hacemos, cómo utilizamos el presupuesto, a quién convocamos y mira lo que está pasando. ¿Y qué dijo el gobierno el año pasado? No se preocupen, lo vamos a capacitar. ¿Y qué le dijimos nosotros? Esa capacitación no va a servir de nada porque la capacitación no sustituye a la experiencia. Y ahí estamos viendo los resultados. El fenómeno es repetitivo, pero todos son nuevos. ¿Qué otros temas no está de acuerdo usted con el gobierno? Hay otros temas también de fondo, por ejemplo, últimamente tiene un sentido muy pegado a la bancada liberal, un sentido vinculado a la familia. Por ejemplo, hay una línea que defiende el aborto quirúrgico, yo no, yo creo en las cunas salvadoras, ¿no? Por ejemplo, hay asuntos de fondo que tienen que ver con el aspecto económico. Yo creo que dentro de un socioliberalismo, que es el sentido ideológico que le queremos dar al partido, el Estado tiene que tener un rol regulador y ese es un viejo debate que se viene dando. Actualmente el Estado no tiene ningún rol Entonces, regulador. ¿para usted el presidente Vizcarra se está desviando del plan de gobierno que tuvo Pedro Pablo Kuczynski y Podemos por el Cambio? Por supuesto, yo no lo veo que esté al pie, que esté manejando el mismo plan de gobierno. Yo creo aún más que en estos momentos los objetivos son otros y están más ligados a lo que es la bancada liberal o la bancada de Nuevo Perú. ¿Y la bancada liberal o Nuevo Perú, qué tipo de ideología tienen que está distorsionando, según usted, la visión del presidente? Bueno, son los que han estimulado en primer lugar todo este tipo, por el enfrentamiento con el fujimorismo, han llevado a esta debacle del futuro de la política en el Perú. Y por otro lado, en algunos aspectos hay una ralentización de la economía, se impide una serie de reformas económicas, como por ejemplo la reforma laboral. En el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio hablábamos de una profunda reforma laboral porque no podemos seguir con esquemas de 80% de informalidad y sin embargo eso, que era un objetivo caro en el sentido de importantísimo para el país, ha dejado de lado por garantizar la popularidad. Fue acá contigo que yo señalé hace unos meses que el principal problema de los gobernantes en el Perú es que por no sacrificar popularidad, sacrifican la posibilidad de hacer cualquier tipo de reforma. Y estamos viendo eso en la actualidad. ¿El presidente se mueve por las encuestas? Más que moverse por las encuestas, no quiere perder esa legitimidad. O sea, mejor dicho, no se mueve para no hacer olas en las encuestas. Como Castañeda lo hizo en su momento, ¿no? No chocaba con taxistas, como mototaxistas, con nadie para mantener su... El presidente tampoco quiere chocar con nadie. Pero en el largo plazo, efectivamente, pero por ejemplo en el tema de la reforma laboral, que para mí es decepcionante. Yo creo que ese es un tema que de todas maneras tenía que haber salido por una sencilla razón. No podemos continuar así. En el año 2021, el 85% del Perú va a tener que postular a pensión 65 porque no va a haber forma de que puedan tener acceso a una pensión o a un seguro de salud. Entonces, si no enfrentamos ese problema con la seriedad que se amerita, pues simplemente vamos a estar en una gran problemática. Muy bien, según usted entonces, la influencia del Partido Liberal y de Nuevo Perú, así como este miedo a caer en las encuestas, inmovilizan al presidente. Pero las encuestas ya empezaron a caer, el presidente empezó a caer. 3 puntos en una encuesta de Datum. Y 63% critica al presidente por lo que ha dicho, otros sienten que la cosa no mejora en la parte económica. ¿Cuál puede ser el futuro del presidente entonces si es que sigue en esa línea? Bueno, va a ser un futuro lamentable, ¿no? Porque él en estos momentos no tiene una real coalición en el Parlamento, que yo creo sí debería empezar a construirse, no como consecuencia de brindar un soporte al gobierno, que lo merece, sino como consecuencia de establecer una agenda en la cual coincidamos varios partidos. Yo creo que Peruanos por el Cambio, con el nuevo nombre que tenga, podría ser una alianza con APP, con Acción Popular, con el APRA,
en ejes maestros de desarrollo. ¿Y por qué no Fuerza Popular? ¿Y por qué menciono estas fuerzas políticas? Porque simplemente son partidos políticos. Y nosotros, desde la bancada de Peruanos por el Cambio, lo que vamos a impulsar es un consenso entre partidos políticos para que de esa manera se apuntalen algunas decisiones que mejoren la calidad de vida del pueblo peruano. El cardenal Pedro Barreto ha dicho que Fuerza Popular nunca que quiso el bien para el Perú. ¿Comparte usted esa opinión? No, en absoluto. Mira, es lamentable, y lo dice una persona que en su momento le sugería a su eminencia, el cardenal Cipriani, que no ingresara en el terreno de lo mundano. Yo creo que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando el cardenal Barreto se quiere parecer a Marco Arana, pues genera este tipo de cosas, ¿no? Una tremenda controversia y por extensión genera violencia, porque las palabras de un padre de la Iglesia no pueden ser en el sentido de polarizar el país, sino más bien de generar, a partir de la caridad cristiana, consensos. Y él se convirtió en una suerte de agitador, porque no estamos hablando de una expresión aislada, estamos hablando de permanentes frases en ese sentido. Entonces ya se ha convertido en una suerte de agitador y yo lo lamento mucho, pues el país en estos momentos necesita que sus jerarcas de la Iglesia tengan una actitud mucho más amplia y consensual y no que genere aún mayor polarización. ¿Qué espera usted de la reunión de mañana? ¿Va a asistir? No, yo mañana me voy a Tacna. O sea, no va a asistir a la reunión No, porque de yo mañana. lamentablemente convocan 72, 48 horas antes. ¿Ya? Yo voy a ir a Tacna con la Comisión de Defensa, tenemos una sesión allá, pero en todo caso, igual mi participación de repente no asistía de quedarme en Lima, como no asistí. O sea, no hubiera anterior. asistido. Lo que sucede es que esto ya se repitió varias veces. ¿Cree como que tú esas bien reuniones son una señalaste. mesida? ¿Para hablar popularmente? Es que mira, las reuniones políticas no son discretas cada 3 semanas, son permanentes en el tiempo, son constantes, son coordinaciones cotidianas, son para tomar decisiones. Acá se está equivocando el consenso de lo que es un gobierno cuando se lanza la política pública y se le dice al partido hagan esto como si fuera una mesa de partes o un equipo de notarios. Eso no es un partido de gobierno. Aún más, mira ese ejemplo, se hace una reforma política y en lugar de utilizar a la bancada para que sea el mecanismo político de introducción de esa política pública en el Parlamento. Se llama notables externos. Llama a un grupo de académicos, ¿no? ¿Con los que usted no está de acuerdo? Por supuesto que yo no estoy de acuerdo y lo dije de un primer instante. Yo creo que si hay una reforma política, se tiene que hacer a través del partido y el partido es el que tiene que buscar la línea maestra con los otros organismos u organizaciones políticas. Don Juan Cheput, Máximo San Román ha dicho que le ha dicho a Correo que Mercedes Arauz tiene mucha ambición de poder. ¿Suscribe? No, no lo suscribo. Yo creo que en ese sentido Max siempre ha sido una persona polémica en sus declaraciones y creo que también debería morigerarse un poco, ¿no? Ahora, usted ha criticado muchas veces al gabinete ministerial, pero el gobierno y el presidente parecen no hacerle caso, él parece muy contento con su gabinete, a pesar de temas como el de la anemia u otros temas más. Bueno, yo creo que el presidente tiene derecho a estar contento con su gabinete, pero la realidad al final ingresa en cualquier momento por la ventana de Palacio y se va con toda la esperanza que él puede haber tenido, ¿no? En todo caso, yo considero que en estos momentos en los cuales el presidente está enfrentando una situación de riesgo, tiene que evaluar 2 cosas. Por un lado, si aquellas medidas que significaron la dispersión de aquellas instituciones que antes estaban en la PCM a los ministerios respectivos ha generado problemas, por ejemplo, INDECI, que estaba en la PCM, pasan a Defensa, etcétera, etcétera. Tiene que mantenerse eso. Y la otra, ver si los actores que están al frente de las carteras son los que se necesita para estos momentos, ¿no? ¿Para usted es momento de cambiar a César Villanueva? Yo creo que no quisiera yo plantear esa sugerencia al presidente a través de un No se medio lo de pido como comunicación, sugerencia, ¿no? sino como opinión. No, por eso yo creo que en esos momentos el presidente tiene que evaluar con mayor seriedad la posibilidad de cambios. Porque tampoco es un pretexto decir que estamos a mitad del caballo, a mitad del problema. Si hay estos problemas es porque no ha habido previsión, y si no ha habido previsión es porque no ha habido planeamiento, y si no ha habido planeamiento es porque no hay un premier. Así de simple que tiene que estar coordinando con todos. ¿Para usted está ausente el premier? ¿Pero qué hace? Todo esto se habla desde hace un año. El esquema de gestión de riesgos en el cual debería estar involucrada las Fuerzas Armadas se abandonó hace tiempo. ¿Acaso los huaicos son fenómenos aislados? No se puede categorizar a un huaico como un accidente, cuando es un fenómeno recurrente. O sea, para usted el premier no solo es un problema, sino que además no existe. Bueno, ¿dónde está su capacidad de decisión en estos casos? Mira, todo lo que estamos hablando, lo que ha dicho Juan Manuel Benítez, lo viene diciendo José Manuel Hernández, lo viene diciendo Jorge Nieto, 2 exministros que fueron sacados
en marzo del año pasado y lo vienen diciendo desde hace tiempo. Jorge Nieto ha señalado hace unos meses que esa capacidad de las Fuerzas Armadas para modificar su rol, a ser el gran articulador de la gestión de riesgos en el país se ha perdido. Y José Manuel Hernández venía hablando de que no se venía descolmatando los cauces y los ríos sabiendo de que se podía anticipar un niño. Entonces, si a los que saben se les ignora, es porque alguien no está viendo la situación como debería verla, ¿no? Muy bien, don Juan Cheput, muchísimas gracias. Muchas Buen gracias. viaje a Tacna y esperemos que pueda ver también la situación en esa zona. Muchas gracias. Muy amable. Muy bien. Y otro tema.